Antes de iniciar con la presentación o exposición, o en este caso yo le doy el nombre de discurso, va con la finalidad de poder, como bien dice la lectura, dar un acercamiento a algunos conceptos, algunas conceptualizaciones, algunas nociones que voy mencionando sobre la didáctica. Todo esto va a partir de algunas palabras claves, algunos conceptos fundamentales que van a detonar este interés sobre la materia. En esta primera sesión quiero enfocarme a la lectura de un acercamiento a la didáctica general como ciencia y su significación, en el buen desenvolvimiento de la clase. Cuando hablamos de didáctica, yo lo he ido mencionando en semestres anteriores en esta universidad, que ya llevo aproximadamente más de 10 años impartiendo clases. Y dentro de mi formación siempre ha sido como este proceso de formación continua. ¿A qué me refiero que lo he ido mencionando constantemente? Que la didáctica puede ser vista para aquellos de que va enfocado al desarrollo de material didáctico, lúdico, donde uno de los puntos que se van a abordar es como el entretenimiento al estudiante, buscar las formas de decir, así quiero aprender y quiero hacerlo divertido, pero dejamos de lado muchos elementos fundamentales para poder comprender mucho mejor a la didáctica. Quiero abordar el hecho desde la didáctica general a algunos elementos también como didácticas por disciplinas. Antes que nada quiero ir comentando conforme va a ir la lectura, dar algunas aportaciones. Uno de los puntos que trabajé en esta primera sesión con ustedes, pues es el hecho de despertar el interés, despertar el análisis, la reflexión antes que nada. La lucha y la tendencia precisamente sobre el pensamiento tradicional que ustedes ya han revisado sobre lo que es la didáctica tradicional o la pedagogía tradicional, como satanizarla, diciendo que es la parte oscura de la educación. Yo siempre he mencionado también esta parte romántica que la mayoría de los autores y ustedes han mencionado, ¿no? Y algunos de sus profesores que han platicado sobre esta parte de la libertad del niño, el que ellos construyan, experimenten. Pero vamos cayendo a esta parte de un neoconductismo, vamos cayendo a esta parte de una nueva forma de ese positivismo que venimos trabajando durante muchos años, y donde uno de los retos principales de todo profesor, todo maestro en cualquier parte del mundo, aquí en la ciudad de Oaxaca, en los diferentes niveles educacionales, es la dirección precisamente que le damos al proceso de enseñanza y aprendizaje, en este caso desde el punto de vista escolarizado, es decir, de manera institucional. Bueno, la didáctica general como ciencia pedagógica sistematiza las regularidades del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué quiere decir esta parte? Que muchos de los puntos que trabajamos dentro de las instituciones tienen un proceso, tienen una sistematización. Hay didácticas especiales o metodológicas que en este caso buscan establecer algunas manifestaciones diferentes. Son concretas en dicho proceso y se adecúan a las particularidades de las asignaturas. Es decir, cuando hablamos de didáctica general, hablamos de manera eh, completa en el sentido de que la didáctica tiene principios, tiene leyes, tiene fundamentos. Y cuando hablamos de didácticas especiales, hablamos precisamente de las formas en que, puedo poner un ejemplo, sobre no es lo mismo enseñar historia que sociología. Asimismo, no puedo enseñar una ingeniería, con la didáctica es diferente a lo que son las ciencias de la administración. ¿Sí me explico? Entonces,
quiero partir de cinco elementos fundamentales dentro de la didáctica. Uno, objetivos. Dos, contenidos. Tres, medios, metodología o formas de trabajo o los métodos didácticos que se le puede mencionar. Medios y los recursos que se requieren para el desarrollo de la metodología. Y por último, la evaluación. Quisiera partir de algo fundamental en el hecho de la pedagogía y la relación que tiene con la didáctica. Es una lucha constante que en otro momento, si pudiéramos tener un apartado precisamente sobre el hecho de cómo darle el peso a la pedagogía como ciencia. Y en este caso voy a retomar a la pedagogía y su objeto de estudio, que tiene una relación muy estrecha con la didáctica, ¿sí? El objeto de estudio de la pedagogía es la educación escolarizada, mientras que la educación, o el concepto de educación, de una manera más amplia, constituye un componente esencial de la praxis social que asegura la continuidad de la cultura y la del propio progreso social. Quiero hacer un punto y aparte en esta introducción y quiero partir con lo siguiente. Jóvenes, para poder estudiar el fenómeno educativo, ojo lo que les voy a comentar, para que ustedes puedan analizar, estudiar realmente el fenómeno educativo, voy a retomar algunas aportaciones de un autor francés que se llama Arnaud. Arnaud plantea dentro de las investigaciones de la educación que dice que las problemáticas educativas, es decir, el fenómeno educativo, tiene que ser visto desde un enfoque multireferencial. ¿Qué quiere decir? Que tiene que ser vista, analizada, estudiada desde diversos ángulos, diversos sesgos, diversas miradas. Esta parte contribuye precisamente a profundizar, a un análisis, a una descomposición del fenómeno educativo para su estudio. Un ejemplo, si yo pongo, nos ponemos en círculo y ponemos un objeto en la parte de medio, cada uno de ustedes va a tener una mirada de ese objeto. Al tener una mirada diferente, cada quien le va a dar una interpretación, cada quien lo va a estudiar de una diferente manera y precisamente cada uno de ustedes va a ir dándole un sentido al objeto. Lo mismo sucede con la educación. La historia de la educación no puede ver a la educación o al problema desde el punto de vista sociológico. ¿Por qué? Porque lo estudia la sociología de la educación. No lo puede ver porque dice, es que los problemas de aprendizaje, eso lo estudia la psicología de la educación. Es que los problemas de las prácticas de los profesores, los procesos de enseñanza, eso lo estudia la didáctica. No, mucho parte de los aspectos curriculares, es currículum, junto con la didáctica, empieza a haber un análisis más profundo. Y así me puedo ir a muchos ejemplos de las ciencias sociales, humanas y de la educación, ¿sí? A eso precisamente yo me quería referir sobre la disparidad que todavía existe entre la didáctica y qué es didáctica, si es una ciencia, si es un arte o simplemente una técnica. Les quiero comentar algo, lo siguiente a veces que le comento a mis estudiantes en clase. Yo quiero partir de la siguiente idea que quiero que les quede claro. Si yo realmente quiero desarrollar didáctica, ojo, no es necesario que yo me enfoque a un programa
y lleve al pie de la letra dichos contenidos. ¿A qué me refiero? Que si yo quiero ser un buen profesor tecnócrata o tradicional, tengo que cumplir con mis contenidos. Y es válido, ¿eh? No digo que no lo sea. ¿Por qué? Porque muchas instituciones lo piden. Pero si yo busco otra perspectiva diferente a la didáctica y voy a enfocar una alternativa que durante este curso, en las sesiones más adelante, vamos a abordar sobre la didáctica crítica, nos vamos a ir dando cuenta que las perspectivas son diferentes. Esto nos da precisamente a desarrollar una serie de escenarios que pueden ser ciertos, pueden ser simplemente aspectos utópicos sobre las prácticas de los profesores. Y yo les digo a mis estudiantes que si yo quiero aprender didáctica, voy a la biblioteca, encuentro un manual de didáctica y simplemente lo desarrollo en clase. Pero la didáctica no puede enseñarse desde esa visión. Porque si yo lo hago, entonces voy nuevamente a generar lo que ustedes han venido cuestionando o debatiendo, ¿no? Que hay que acabar casi con esa pedagogía o esa didáctica tradicional. Bueno, continuando con esta parte, quiero ahora sí a profundizar un poquito más sobre el hecho de una pregunta que es un debate todavía. Por eso el discurso se llama un acercamiento a la didáctica. ¿Cuáles son los requisitos que debe cumplir una ciencia? Los científicos naturales, por llamarlo así, o las ciencias exactas, o el positivismo, nos llaman a nosotros, los que estudiamos ciencias sociales, humanas o de la educación, pseudociencias. ¿A qué me refiero con esto? Que hoy día todo lo que se le puede llamar ciencia se reconocen ciertos componentes, ¿sí? Es decir, que debe tener un objeto de estudio, un objeto principal, una función esencial de la ciencia, un cuerpo teórico de la ciencia y métodos específicos para su investigación, ¿sí? He aquí la clave para afirmar que todo nivel de certidumbre cuando estamos o no en presencia de una ciencia. Es decir, que si le podemos llamar ciencia a lo que se puede comprobar, a lo que tiene una hipótesis y a lo que se puede verificar. Es decir, que a través de la experimentación voy a tener respuesta si es ciencia o no es ciencia. Pero las ciencias sociales no nos basamos bajo ese método, porque es un método científico que tiene que dar respuesta. ¿A qué me refiero con esto? Aquellos científicos positivistas van a encontrar respuestas a través de ese método científico, porque son objetos lo que van a estudiar. Pero nosotros, en ciencias sociales, humanas y de la educación, y específicamente la didáctica, no trabajamos con objetos, trabajamos con sujetos que piensan, que sienten, que tienen actitudes, comportamientos, etcétera, etcétera. ¿Sí me explico? Bueno, en este caso, la didáctica general, ¿será realmente una ciencia? Bueno, para presumir un criterio preciso en ese sentido, proponemos un análisis exhaustivo del cuadro que a continuación, bueno, en este caso vamos a presentar sobre la didáctica general, ¿sale? Y quiero profundizar un poquito más en ciertos principios, ¿sale? La didáctica como tal tiene principios y tiene que partir de aspectos precisamente por el primero, el principio de cientificidad, que en este caso se refiere al trabajo dirigido al tratamiento científico de los contenidos de enseñanza y aprendizaje en las clases de las diferentes asignaturas, ¿sale? Después de ahí nos vamos a lo que es el principio de la vinculación de la teoría con la práctica. ¿Qué relación tiene entre teoría y práctica? Realmente mucha, y no se puede dejar de lado. Más adelante en otras sesiones vamos a desarrollar lo que es la parte de un
tema de un autor que se llama Carl Wilfred, precisamente sobre el teórico educativo. En este caso, en este principio, lo que se garantiza es la objetividad y tiende a buscar la lógica entre la relación entre uno y otro. Es decir, significa cómo utilizar la teoría para ponerla en función de la práctica y cómo sustentar la práctica desde el punto de vista teórico. A lo mejor voy a profundizar un poquito, voy a adelantarme un poquito más de las sesiones que vamos a ver más adelante. Cuando hablamos de cómo sustentar la práctica desde el punto de vista teórico, es una cuestión cíclica. Cuando hablamos de esta parte cíclica, quiero darle un nombre donde más adelante en las sesiones de didáctica crítica probablemente yo vaya a mencionar a la palabra o el concepto de teorización. Es decir, cuando yo intento hacer que mi teoría tenga elementos prácticos y lo llevo otra vez no quiero ser redundante, a la práctica, tengo que reescribir mi teoría, porque probablemente lo que yo proponía o lo que yo pensaba pues no era realmente, no tuviera tantos elementos teóricos. Y tengo que reescribirlo. Y nuevamente, intentar llevarlo a la práctica. Si yo, desde mi experiencia docente, desde mi práctica docente, empiezo yo a hacer eso, entonces estoy realmente haciendo teorización. Eso me va a dar elementos para que en futuras actividades, en futuras acciones, pueda yo tener elementos científicos de poder decir, tengo que mejorar mi práctica docente. Y es una cuestión formativa. ¿Sale? Más adelante voy a profundizar en eso, ¿ok? Hablamos sobre la vinculación entre lo abstracto y lo concreto, el principio de la asequibilidad, es decir, del acercamiento que tiene que hacer el profesor hacia el contenido o hacia los aprendizajes de los estudiantes. En este caso está dirigido a dar cumplimiento a los objetivos que se tienen en la clase, ¿sale? Esto a través de los intereses y las motivaciones que debemos generar en cada uno de los estudiantes, ¿sale? También el principio de la sistemicidad y los componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje escolarizado. Bueno, de manera muy general, esto es lo que les acabo de platicar, lo van a encontrar en la lectura, precisamente sobre un acercamiento a la didáctica. Así se llama, un acercamiento. Estamos tratando de no dar una definición real de qué es didáctica, porque si entramos en este debate de qué es didáctica, tenemos que entrar un poquito antes, primero si es ciencia o no es ciencia. Y bueno, antes que nada vamos a ir un poquito más atrás, porque entonces si la ciencia social se le puede llamar ciencia, si no es una pseudociencia, y así me puedo ir, ¿sí me explico? Entonces no vamos a ir definiendo precisamente lo que es didáctica como tal, porque entramos en una, como les mencioné precisamente, como es vista desde un enfoque multireferencial, podemos ir, no podamos ir encontrando la conceptualización que le queremos dar. Simplemente quiero terminar con lo siguiente. La didáctica general es una ciencia, ya que dispone de objeto de estudio, ojo, se orienta al cumplimiento de un objetivo principal, posee una función esencial y un cuerpo teórico que lo caracteriza, además de disponer métodos específicos para la investigación. A esta ciencia le son inherentes leyes y principios, ya les mencioné algunos principios, así como componentes para emprender proceso de enseñanza-aprendizaje escolarizado. La labor del docente y su responsabilidad de los escolares, independientemente del nivel educativo que se trate, requiere de un conocimiento profundo de la didáctica general. Es decir, todo aquel que está formado en docencia, en educación, va a poder generar una didáctica general. ¿Ok? Bueno, para terminar, si logran hacer eso, probablemente puedan tener un buen desenvolvimiento de su clase. En este caso, poder desarrollar actividades escolares precisas, oportunas y congruentes. Muchas gracias.